lo profundo, un susurro del Señor, un llamado que despierta corazones con ardor. En el silencio germina una historia de misión. Es el Espíritu que sopla y renueva la pasión. Tierra de carismas donde florece el amor, donde el alma se entrega y escucha al Señor. Tierra de carismas, camino y promesa de luz, vidas consagradas al corazón de Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, la paz de Jesús. Soy la hermana Teresa de Jesús, de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estoy súper contenta de estar una vez más en un programa más de Tierra de Carismas, transmitiendo desde las redes sociales de la Arquidiócesis de Cuenca a través de nuestras emisoras y nuestro dial de Radio Católica Cuenca, 98.1 y 98.5 FM para el sur de la SUAY. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Yo espero que este programa se lo disfruten sobremanera, porque es un programa muy especial. Tengo varias invitadas el día de hoy, una comunidad que nos va a permitir entrar al corazón, al alma de ese llamado, de ese fiat que la fundadora dio en sus inicios. Es una comunidad que, como todos sabemos, también trabaja aquí desde estas tierras de la provincia de la SUAY. Y pues estoy muy contenta, muy agradecida con el Señor por tenerlas hoy en día. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestras hermanas de la Congregación de las Misioneras de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidas, hermanas, que Dios las bendiga. Gracias por su sí. Y pues ahí en este momento todo el mundo las está viendo, así que pueden saludar a todos aquellos que a través de Facebook Live y a través de YouTube nos pueden ver. Pues le doy la bienvenida a cada una de ellas. Y bueno, hermanos, estamos en un tiempo, ¿verdad?, en el que, si ustedes se dan cuenta, lo que prima, ¿verdad?, es la fama, los likes, el triunfar y tantas cosas. Y nuestras hermanas nos vienen a compartir la lógica de Dios. Entonces, hermanas, yo les abro los micrófonos en este momento para que cada una de ustedes se pueda presentar, nos comparte su nombre, de dónde son, y también, por favor, si nos pueden compartir cuántos años llevan dentro de la comunidad. Saludos cordiales a las hermanas comunicadores sociales de la iglesia, las hermanas de la Congregación Misioneras de la Pasión de Jesús. Le agradecemos por la Radio Católica de Cuenca, por esta invitación, por este espacio que nos brinda para dar a conocer nuestro carisma, que Dios en su providencia ha inspirado a nuestros fundadores. Agradezco también a quienes nos escuchan a través de las redes. Mi nombre es hermana Narcisa, pertenezco a la Congregación de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Llevo 22 años dentro de la comunidad. Wow, bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios. Muchas gracias y bienvenida, Sor Narcisa. Sor Elisabeth. Io dico che sono in Romania, sono Suor Elisabetta, missionaria della Passione di Gesù. Lavoro da 29 anni nella missione della Romania. Sono 26 anni qui a Butia e 3 anni a Oradea. Cerchiamo di inserire nelle persone che avviciniamo, soprattutto ai più bisognosi, l'amore alla sofferenza, perché la sofferenza redime, accettata e offerta redime. Bueno, yo quiero darle gracias a Sor Elizabeth. Ella nos está hablando en italiano, pero tenemos aquí a nuestra traductora. De lo que entendimos, yo sé que el italiano es muy parecido al español, entonces comprendemos que tiene 29 años o no sé si más dentro de la comunidad, desde Rumanía. Y bueno, mejor si Sor Narcisa nos va traduciendo, no debe ser que esté cambiando un poquito la traducción. La Madre Elisabetta nos comparte su experiencia desde Rumanía. Ella ha estado 29 años allí sirviendo a la comunidad, también 26 años lleva aparte y 3 años en Oradea. La misión más bonita, dice, es ofrecer a Dios el sacrificio a través de la alegría. Lindísimo, muchas gracias, Sor. Y bueno, le doy la bienvenida a Sor Verónica.
Buenos días, io sono Suor Veronica, sono italiana e qui in Italia opero nella scuola dell'infanzia e con i bambini e con i ragazzi in parrocchia e ho iniziato il mio cammino nella congregazione nel 2010, quindi sono 15 anni. Sí. La hermanita es muy joven, sí, nos acompaña ya dentro de la comunidad, 15 años en la congregación. Ella trabaja con la escuela materna, con los niños y también en la parroquia con los jóvenes. Qué lindo, bendito sea el Señor, me alegra muchísimo. Vamos con Sor Concepta, por favor. En la congregación llevo como 21, 22 años al servicio del Señor y es una experiencia muy bonita porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios a la cual Él me ha llamado. Yo soy muy feliz dentro de mi vocación. Gracias. Gracias. Y bueno, también tenemos a una aspirante, ¿no? O sea, le damos entonces el micrófono a Eva para que se pueda presentar. Muy buenos días con todos los oyentes de Radio Católica y a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Mi nombre es Eva Tigreros, soy de la ciudad de Cuenca, soy maestra de religión y pues soy aspirante de la comunidad de las misioneras de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechando, Eva, quisiera que me compartieras cuánto tiempo llevas de experiencia y en dónde estás haciendo la experiencia. Conozco a la comunidad ya 3 años con la comunidad. Súper. Y estoy haciendo hice experiencia con ellas en Loja un tiempo, un periodo, y en la Ponce Enrique estoy hice una experiencia de 1 año y medio con las hermanas. Ok. Actualmente pues vine a visitarles a las hermanas un ratito y para entrar a la comunidad. Perfecto. Entonces vamos a empezar con nuestra primera sección. Todo comenzó así. Tierra de carismas, donde todo empezó. Una llama encendida, un alma que escuchó. Bueno, queridos hermanos, como bien saben, siempre detrás de un carisma hay una historia, ¿verdad? Hay un momento específico en el que Dios llama, susurra algo nuevo, ¿verdad? Y especialmente para acción dentro del corazón de la iglesia. Es como hacer presencia una de las fases de Cristo, ¿verdad? Para que una comunidad se encargue de eso. Así que en esta primera sección, que es Todo comenzó así, vamos a acercarnos a los orígenes de esta congregación de las misioneras de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, fundada por Madre María Margarita de Jesús Crucificado, que su nombre civil era María Virginia Lazzari. Ella nació en Italia y fue reconocida oficialmente por el cardenal Fossati en 1936, reconocida, aprobada esta congregación. Entonces, que nos pudiera compartir, Sor Elisabetta, cómo fue este llamado específico que sintió su fundadora a vivir desde la pasión de Jesús. Madre Maria Margherita Lazzari, il suo nome di battesimo era Maria, era professoressa al Liceo Massimo d'Azeglio a Torino. Nata nel 1885, professoressa a Torino nel 1930, 31, 35 e 40, aveva il direttore spirituale Don Filippo Rinaldi, che l'ha seguita per 22 anni. Lei era innamorata dell'Eucaristia e un ardente amore alla Madonna. Bueno, vamos a esperar ahí un momentito, Sor Elizabeth, para pedirle la traducción para que no sea tan largo. Dice que Madre María Margarita, su nombre de nacimiento era María. Ella nació en el 1835 y fue profesora en el Liceo Superior de Turín, Italia, desde los años 1931 al 1940. Era enamorada de la Sagrada Eucaristía. Maria sentiva quest'amore alla passione e Don Filippo Rinaldi le ripeteva: Maria, preparati perché una grande missione ti aspetta.
dice que tenía un amor grande hacia la Sagrada Eucaristía y tenía como director espiritual a don Filippo Rinaldi, que es el tercer sucesor de don Bosco, quien frecuentemente le pedía de rezar, sí, y de unirse a Jesús, porque tenía preparado Jesús para ella una gran misión, de que esta misión haría mucho bien dentro en el mundo. Realmente él era un iluminado de Dios y a la luz de Dios predijo ya en la congregación como un nuevo instituto. Después de la muerte de don Filippo, ella acogió el carisma para poder vivirlo. En una noche de Navidad transcribió 16 páginas que serían el reglamento dentro de nuestra congregación. Maria in quegli anni le è venuta in mano una pagellina, un foglietto con l'ore della passione. L'ha meditato e l'ha fatto conoscere. In questa ora della passione, le 24 ore vicino a Gesù che soffre, per noi è una cosa molto importante, perché da questo foglietto, dall'ora della passione, nasce, cresce e si sviluppa tutto il nostro carisma e tutto il nostro spirito. Dice que nuestro carisma a la luz de Dios, Madre Margarita lo vivió con mucha emoción. Había esperado a una hermana que le había hecho un regalo, un bloque de imágenes, en el cual también había una imagen del reloj de la pasión. Ella buscaría almas para que rezasen por turnos y ofrecieran su oración en conjunto con su trabajo y para poder también consolar a Jesús. De allí brotó un celo ardiente por reparar y consolar a Jesús en su corazón herido. Qué lindo comprender esto, hermanos, y qué hermoso, gracias, Sor Elizabeth, recordarnos que Cristo pasó horas de la pasión y esta comunidad nos enseña cómo cada hora, ofreciéndole al Señor en adoración eucarística, podemos reparar por tantas cosas, ¿no? Qué lindo, decía, no sé qué santo es el que lo dice, pero dice que si nosotros meditáramos un poco más la pasión de Cristo, pronto seríamos santos. Esta es una invitación que les hacemos a cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento. Nada mal nos cae meditar sobre la pasión de Cristo. Igual Santa Teresa de Jesús dice que cuando nosotros nos acercamos a un Cristo crucificado y vemos todas sus llagas, todas sus heridas y meditamos un poco lo que pasamos, se nos quitan nuestros pesares porque muchas veces son casi siempre muy pequeños en comparación a lo que Cristo ha sufrido por cada uno de nosotros. Yo quisiera que me compartieran un poquito cuáles eran las circunstancias que rodeaban en ese ambiente en en que nace la comunidad. En aquella época Italia estaba sufriendo un conflicto interno. Usted sabe que pasaron la guerra del 1936. Entonces, radicalmente la comunidad nació en esa época donde había mucha violencia, había poca humanidad. Entonces la madre sintió el dolor ajeno, por eso dice, unamos el sufrimiento, los padecimientos de Cristo a través de la oferta de la hora, con el sufrimiento del hombre para redimir al mismo hombre y para alcanzar la salvación para la humanidad. Y tantas almas se pierden porque hay muchas personas que no ofrecen su propio sufrimiento o no su sufrimiento, su trabajo no es ofrecido. Entonces, no hay mérito. Y es algo tan bonito lo que nos está diciendo Sor Narcisa, porque usted bien lo dice, no hay muchas personas que sufren, pero sufren de balde, porque, hermanos, cada sufrimiento tiene una razón de ser. El Señor, miren, ayer meditaba un poquito sobre que no hay ni un cabello de nuestra cabeza que se caiga sin que sea la santísima voluntad de Dios. Y a veces, aunque parezcan que las situaciones duras, las enfermedades, las pruebas, las guerras, las incomprensiones, las injusticias, y qué lindo porque la respuesta de Dios para la humanidad es esta congregación en un momento tan difícil, en un momento de posguerra, en un momento
momento en donde hay fricciones, en donde hay también pobreza, ¿verdad? Nace esta comunidad para darle sentido a todo ese sufrimiento. Quisiera que nos pudieran compartir también alguna anécdota fundacional, algo que haya sucedido en los primeros años de la comunidad y que inspire todavía su comunidad en estos tiempos. Bueno, algo que sucedió propiamente a los inicios de nuestra congregación fue de hecho un gran milagro. Bueno, entre tantas cosas pequeñas que han sucedido, pero en un momento determinado sucedió que las hermanas también ayudaban a los que combatían en la guerra, llevándoles alimentación, vestido y lo que la familia les quería enviar a cada uno de los que estaban en la guerra. Entonces, había mucha pobreza y miseria. Mientras una hermana iba a dejar unos documentos y alimentación, un misil cayó sobre el tren y destruyó el tren y la hermana fue herida y lamentablemente perdió toda la mandíbula. Ajá. Y la tenían de hecho por muerta. La llevaron sí al hospital, alguna persona que le había conocido le llevó. Entonces, en el hospital todos querían o creían que la hermana moriría porque se estaba desangrentando. Pero Wow. después, al ver que era una religiosa, un señor llamó a la casa y pidió a la madre que fuera a llevarla para que muriera en la congregación. Pero un día rezaron las hermanas y pusieron un pañuelo que anteriormente dice que se daba a todos los sacerdotes cuando recién se ordenaban para Ajá. ungirles las manos, Sí. les amarraban un pañuelo. Entonces, este pañuelo cogieron y pusieron a la hermana para que se aliviase un poco del dolor que ella estaba muriendo. Ajá. Fueron a la capilla a rezar y al otro día la hermana que iba de visita a la hermana que estaba moribunda, cuando llegó estaba viva y le había crecido 6 centímetros del hueso de la mandíbula. Qué Entonces, milagro. este hecho fue directamente en la época del el Papa Juan Pablo II, pidió muchos exámenes, fue llamada la hermana Roma, se examinó todo y fue un milagro de primer grado. Ajá, Entonces, totalmente. don Filippo Rinaldi, a través de este milagro, es ahora el beato Felipe Rinaldi. Qué lindo, qué bendición, qué linda anécdota, hermanos. Y podemos ver cómo la pasión de nuestro Señor Jesucristo no es algo del pasado, ¿sí? Sino es algo actual, es algo que en la medida en que nosotros lo abrazamos con fe, en la medida en que le vamos pidiendo también al Espíritu Santo la gracia de comprender por qué a través del sufrimiento somos redimidos, nosotros vamos a abrazar el sufrimiento. Muchas veces nosotros los católicos esperamos solo triunfos, solo glorias, como lo profesan muchas religiones ahorita de garaje, ¿no? O sea, que te dicen busquen ¿cómo se dice? El poder económico, que todo te vaya bien. Pero miren cómo es eso. Nuestro rey está coronado en una cruz, muere sufriendo por la humanidad. Vamos a terminar con esto que nos acaba de contar nuestra hermana, esta primera sección. Vamos entonces, queridos hermanos, a pasar a nuestra sección número 2. Esencia del carisma. En lo más profundo, la gracia brotó, un don que transforma, que al alma tocó. Bueno, cuando un carisma nace, también florece una espiritualidad, ¿sí? Es una manera de mirar el mundo, es una forma de orar, de servir y de vivir de forma particular, algo que sella, ¿sí? Que nos diferencia hasta cierto punto de otras comunidades, ¿verdad? Entonces, en este espacio de Tierra de Carismas, queridas hermanas, queremos compartir con nuestros hermanos que están escuchándonos en este momento, que nos están viendo, ¿sí? Esa vida espiritual de cada una de ustedes y cómo la viven, cómo es ese seguimiento a Cristo crucificado y resucitado desde su día a día. Así que la primera pregunta que les hago es, ¿cuál es la espiritualidad que sustenta su misión?
Nell'anno santo 1933 Madre Margherita aveva avuto l'ispirazione di trovare delle anime che potessero stare vicino a Gesù nella sua sofferenza fisica e spirituale e che potessero consolarlo. Ujú, Nel Vangelo, nella sera dell'Orto degli Ulivi, Gesù prende con sé i suoi 3 amici più cari e chiede loro di non essere lasciato solo, di pregare e di vegliare, ma loro si addormentano. E Gesù chiede loro: non avete potuto restare un'ora a vegliare? E Madre Margherita sente risuonare questa domanda nella propria vita e risponde a Gesù: Gesù, non un'ora soltanto, ma tutta la vita. E questo desiderio di stare a tenere compagnia a Gesù diventa poi preghiera. Que el espíritu de nuestra congregación. En efecto, en el año santo, Madre Margarita, por inspiración divina y por estar cerca de Jesús sufriente, en su sufrimiento físico, buscó almas que pudieran consolarlo en el dolor físico y espiritual. De ujú. hecho, vemos en el huerto de los olivos, Jesús lleva consigo a sus amigos más queridos, que desea estar cerca de Jesús sufriente, no solo una hora, sino toda la vida. Y desea y pide a otras almas que le ayuden a cumplir este deseo de acompañar a Jesús, de acompañarlo en su pasión. Madre Margarita desea recoger como María a los pies de la cruz los sufrimientos de Jesús para ofrecerlo como acto de reparación por todos los pecados del mundo. Solo quería comentar la importancia de cómo nace la espiritualidad y es eso que corre por las venas de estas hermanas, porque se trata de que con cada acto, de que esto que vivió, que experimentó la fundadora o cuando es en el caso de un fundador, las hermanas puedan replicarlo, puedan vivirlo y es la forma en que nos acercamos al Señor, ¿verdad? Es algo particular. Continuemos, hermana. Dice que Madre Margarita a los pies de la cruz, en semejanza a María que sufre con Jesús y ofrece al Padre como acto de adoración, es nuestro carisma, que adora, repara y expira, y que nace aquí el ofrecimiento de la oferta de la hora, que es una oración que permite estar unidos a Jesús sufriente. También permite, dice, unir el sufrimiento de las personas al de Jesús que sufren en el cuerpo. Y a esto es nuestro carisma. Quisiera que nos compartieran qué papel tiene la Eucaristía y la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su oración personal y comunitaria. Para nosotros la Eucaristía es la fuente de nuestra vida espiritual y también para alcanzar alivio a aquellos con quienes nos encontramos en el camino. Hermana, ¿y ustedes meditan la pasión de Jesús dentro de su regla, dentro de sus normas? ¿La tienen como oración personal al día? ¿Cómo es? Sí, para nosotros nos ayuda mucho lo que es la oferta de la hora. La oferta de la hora es un círculo de las horas de la pasión de Cristo, que es Ujú. una pequeña oracioncita en la cual nosotros rezamos a cada hora. Ah, Muchas qué lindo. veces cuando no se tiene el momento oportuno para rezarle, simplemente se ofrece, pero la intención siempre está. Por ejemplo, a las 6 de la tarde meditamos cómo Jesús celebra la cena pascual y a las 7 de la noche Jesús celebra la cena Eucaristía. Para nosotros que trabajamos en las actividades pastorales, nosotros hacemos una hora de adoración al Santísimo en la mañana o en la noche. En la Ok. mañana, antes de emprender todas las actividades, hacemos nuestra hora de adoración al Santísimo y nuestras oraciones comunitarias. O en la noche, antes del descanso, nosotros igualmente nos unimos a Jesús, Eucaristía. En cada una de nuestras comunidades existe la capilla privada con el Ujú. Santísimo, entonces nos encontramos con Jesús.
Quisiera preguntarle a Eva, que ha tenido como una experiencia de la espiritualidad, del carisma de la comunidad, cómo ella percibe y nos puede compartir ese acercamiento del crucificado en las personas que atienden, cómo lo viven las hermanas, cómo te han enseñado a, pues, así, a realizarlo, a experimentarlo. Primeramente, me gustó mucho este carisma, porque me gusta mucho esto de la parábola o de María y Marta. Siempre he sentido que para servir, para evangelizar o compartir con las personas, debemos orar para servir completamente, entregarnos totalmente, sino que nuestro servicio no sea nuestro ego, nuestra vanagloria, sino sea quien Dios nos permita ser nosotros un instrumento de su obra redentora. Pues las hermanas en esto me han compartido y han estado encaminándome, dirigiéndome en su carisma. Y por ejemplo, Madre Margarita Lazari tiene una intimidad con Dios en el momento de que hacemos la oferta de hora. Me gusta mucho estar en la presencia de Dios antes de poder ir a cualquier obra o cualquier misión. Es estar siempre íntimamente en Dios para poder servir a los demás. Gracias. Y saben qué, hermanas, yo pensaba cuando las voy escuchando a cada una de ustedes, yo decía, qué lindo porque a cada una de ustedes se les nota la compenetración, se les nota la alegría. De consolar al Señor, de haber abrazado esta espiritualidad, y ese es un regalo de Dios. Por eso decimos que la vocación es un llamado y es una gracia. Cuando decimos sí, el Señor nos da la gracia a cada uno de nosotros de vivir ese carisma, esa espiritualidad de forma particular, ¿verdad? Como decía San Pablo, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en nosotros. Y eso lo tenemos en Gálatas 2:20. Entonces, cada vez que nos unimos, aquella persona que se une con el crucificado, realmente, como dicen las hermanas, encuentra la fuerza, el sentido y va sanando y transformando. El Señor va sanando y transformando esto. Entonces, vamos a terminar con esto, esta sección, para poder pasar a una sección nueva en donde vamos a conocer a profundidad cómo fue el llamado de cada una de estas hermanas. Una vida que habla. Cuando alguien responde y se deja guiar, su vida se vuelve canción de amar, con gozo y entrega. Bueno, mis queridos hermanos de Radio Católica Cuenca y todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Cuenca, recordemos que una vocación no es solo una opción, ¿sí? Es una respuesta, ¿sí? Es dejar a Dios que trace en nuestra vida una historia de salvación. Y esta sección pretende entonces conocer más de cerca esa experiencia concreta que han tenido estas hermanas que han entregado su vida a esta misión en particular. Queridas hermanas, quisiera que me respondiera alguna de ustedes cómo sintió el llamado de seguir a Cristo en esta comunidad. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, el llamado de mi vocación, yo puedo decir que fue desde mi más tierna infancia. Ajá. Yo estudié siempre en escuela religiosa y bueno, pues a mí lo que primero me llamó la atención es ver al sacerdote cómo celebraba la misa, pues cuando era pequeñita, y luego yo fui creciendo en esa inquietud. Y bueno, pues el tiempo va pasando y luego, ¿cómo conocí a la Congregación Misioneras de la Pasión? Fue porque yo estuve participando de una jornada de juventud, una de las primeras jornadas de la juventud que se daba en la ciudad de Loja, donde yo soy, y por casualidad entraba por ahí también una hermana vestida de negro, que yo pensaba que era una de mis amigas, confundiéndola con otra congregación de las Oblatas, y se apareció. Yo, como la vi de lejitos, vine a acercarme a saludar a mi amiga, cuando me doy cuenta que no era la que yo conocía, sino que era otra, y no me quedó de más que saludarle a la Madre María de aquel entonces.
Y entonces ella enseguida, pues la madre era una Madre María es una hermanita muy carismática, que Dios le dio una vocación impresionante en el sentido de una gran promoción vocacional. Ella es una gran promotora vocacional dentro de la congregación y fuera de la congregación. Ella ha encontrado y animado a tantos jóvenes para el sacerdocio, para la vida religiosa, y hay muchísimos, muchísimos testimonios del encuentro con ellas. Ya son sacerdotes el día de hoy, religiosas de diferentes congregaciones. Quizás ella tiene más afuera que dentro de la misma congregación. Él es incansablemente en promover la vocación. Entonces así empezó mi vocación. Qué increíble cómo Dios se vale pues de una confusión, ¿no? O sea, todo está dentro de los planes del Señor, qué lindo. ¿Quién más me quiere compartir cómo fue el llamado de su vocación? De pronto, de las dos hermanas que están por fuera aquí del Ecuador, no sé si nos quieran decir cómo fue ese encuentro, cómo conocieron la comunidad. Bueno, yo conocí a la congregación a través de un sacerdote, Ujú, pero cuando era adolescente, a mí también me nacía esa inquietud por ingresar a un convento, pero realmente nadie me quería recibir porque tenía 12, 13 años y quizás me decían tal vez era una ilusión de niño. Después estaba en el colegio y me hicieron el test para evaluar si verdaderamente tenía vocación, pero quien me ujú. evaluó me dijo que yo no tenía vocación, sino que yo Wow. iba tal vez a destruir un convento. Pero el sacerdote me dijo, un día me llamó y me dijo a ver si es que verdaderamente yo quería ser religiosa. Y yo le dije Ujú. que sí. Me dijo él, yo te voy a hacer conocer una congregación. Y en son de chiste me dijo, voy a llevarte donde una comunidad que cocinan muy rico. Entonces me dijo, y es una congregación de misioneras italianas que están recientemente venidas a Loja. Y fue y me Oh. llevó tranquilamente a la siguiente semana. De hecho, las conocí a las hermanas. Sí, eran muy amables, muy acogedoras, y yo les prometí regresar. Pero la madre me dijo que si verdaderamente tenía vocación, yo mismo decidiera. De hecho, pasado algunos meses decidí ingresar a la vida religiosa dentro de la comunidad. Y gracias a Ujú. Dios en ella permanezco porque también tengo una congregación aparte que siempre ha estado siguiéndome porque son una comunidad de las hermanas dominicas que pertenece también una tía mía, es religiosa, y una prima. Entonces, ellos han estado muy de cerca para descubrir si de verdad Sí. iba a seguir el camino de la vocación religiosa y Ajá, ajá. entregarme del todo al Señor. Qué Pero lindo. Dios siempre me ha trazado caminos y estoy, gracias a Dios, perseverando en el bien y en el servicio a los demás en conjunto con Jesús. Cuando la escuchaba hermano y hermana, perdón, igual quería como decirle a las personas que nos escuchan cuán importante es tener un amigo religioso, un director espiritual, ¿verdad? Alguien a quien tú le abres el corazón, como lo hizo Sor Narcisa y le dijo, mira, tengo inquietud, ¿no? O sea, me llama la atención ser religiosa y... Y te llevan, o sea, te dirigen, inclusive he escuchado a varias personas que te buscan una comunidad. Cuán importante es pedirle al Señor un director espiritual, hermano. Es una persona que iluminada, inspirada por el Espíritu Santo, te lleva. Porque imagínense, fue la comunidad, ella ya había intentado en otras partes, pero fue la comunidad donde ella se quedó, ya son 22 años, ¿no? Dentro de la congregación. Qué lindo. ¿Alguien más nos puede compartir cómo fue ese llamado, cómo conoció a la comunidad? O de pronto, qué lindo que nos pudieran responder qué significa para ustedes ser misionera de la pasión hoy día. A mí me gustaría pues compartir mi vocación, ese llamado Ajá. a la vida religiosa. Pues inicia todo en medio de la Eucaristía, haciendo el sacramento de la confirmación a los Ujú. 18 años. Para entender bien, porque hice a los 18 años, pues mi sacramento de la confirmación, tenemos que remontar, conocer un poco el contexto de mi familia, pues vengo de una familia que son católicos, pero que con el tiempo del matrimonio fueron pues alejándose en la fe.
y pues mi hermana y yo no fuimos inculcadas en la parte religiosa o nunca nos llevaron a esa cercanía con Dios. Más bien vengo de una familia que, por ejemplo, eran mi mamá y mi papá eran odontólogos y pues ellos eran hombres de que les gustaba la lectura, la ciencia, y pues en ese tiempo nos inculcaron mucho los libros. Mi papi es un amante de la filosofía, y pues nos metieron un poco a la lectura, a la ciencia, y yo fui creciendo con el ateísmo. Yo fui una persona que no creía en Dios ni en la niñez ni en la juventud. Wow. Después viene un poco el proceso de la separación de mis padres, que fue un momento doloroso, pero también siento un agradecimiento profundo a Dios porque ahí nos llevó a mi hermana, a mi mami y a mí, pues a la conversión. En ese tiempo, pues mi hermana fue la que me encaminó a hacer los sacramentos porque yo no tenía, mi hermana y yo no teníamos hecho los sacramentos de primera comunión ni de confirmación. Venía, como digo, vengo de una familia que nos dio mucha libertad en nuestra creencia religiosa, y más bien mi padre, él deseaba que pues ya de grandes nosotros optemos por si creer en Dios o no creer en Dios. Y con eso viene ese proceso con mi hermana que le encaminó un padre, que es el padre Marcelo Ceballos, un gran misionero, que le ayudó con mi abuelita, mi hermana y mi abuelita fueron a buscar ayuda porque mi hermana sentía ese llamado hacia los sacramentos. Yo le soy muy franca, pues yo le seguía a mi hermana solo por seguir y porque yo le veía como alegre, animada a hacer el sacramento, pues yo fui y con mucha tibieza. No quería hacer ni entendía muy bien qué es hacer los sacramentos de primera comunión y confirmación. Pues llega el momento, le soy muy honesta, no lo tomé en serio la preparación. Mi hermana es la que de verdad ella estaba con ese amor fervoriente hacia hacer los sacramentos. Yo solo me aprendí un día antes para dar la lección de, digamos, todas las oraciones a memoria, para poder pasar y hacer los sacramentos. Fue un momento muy especial para mí, lo que era la Eucaristía de la confirmación. Ahí totalmente cambia, pues, mi perspectiva sobre Dios, y en ese momento, pues, siento una voz de un hombre en medio de la Eucaristía que me dice, ven, sígueme, Eva, y que estuvo un tiempo así resonando semanas y meses, y ahí surge, digamos, esa inquietud de ese llamado, de esa vocación, que fue un proceso lento, porque tenía muchas dudas, y yo era pues una persona que me cuestionaba, decía que no tenía vocación, porque yo en ese tiempo pues hice una lista negra para decir que no tengo esa vocación, y pues yo siento que Dios es un Dios mucho de misericordia y de amor, y pues como conocía a esta criatura como era, fue moldeándome sutilmente, y me llevó por los caminos. Ahí conocí pues algunas comunidades religiosas, ahí también me abrió las puertas en una parroquia a ser catequista, y fui conociendo un poco más a Dios y preparándome. Después conocí a la comunidad de las misioneras en la universidad. Sor Narcisa es mi compañera de universidad, de la carrera de pedagogía en religión, y pues ahí comienza pues ese proceso con la comunidad. Y pues desde ahí me he quedado con las hermanas, discerniendo, he tenido experiencias con ellas espirituales, misioneras, y ahí fue lentamente. Mi vida creo que ha sido lento, pero seguro. Siempre digo seguro todo este proceso. Y me gustaría compartir una frase de San Pablo, que está en la segunda carta de los Corintios, que está en el capítulo 2 y versículo que a mí me gusta mucho y me anima a los jóvenes que tienen dudas, digamos, y que dice de esta manera: mi gracia te basta, porque mi poder se manifiesta en la debilidad.
Esta Sí. cita me recuerda que no necesitamos ser perfectos para Dios y que Dios, Él nos sostiene, Él nos anima a estar íntimamente con Él y Él va dando nuestro camino y que confiemos en Él. Así sea el proceso, como yo se vea, lento, pero que nos animemos a Sí. buscarlo. Y como Él nos invita a ser la luz del mundo y la sal de la tierra para los demás. Y así comienza mi vocación también. Súper lindo lo como nos cuentas, y yo pensaba lo caballero que es el Señor, lo respetuoso, ¿verdad? Porque como decía Evita, es un proceso lento, ¿sí? Pero Dios va caminando con nosotros a un ritmo que Él sabe cómo es, ¿verdad? Me da mucha risa porque tú decías, yo no esperaba nada, pero Dios sí sabía, ¿sí? O sea, yo hice la confirmación como por hacerla, pero Dios sabía y ahorita pensaba yo lo importante que es la intercesión, hermanos, de las personas, de los catequistas, de las religiosas, del sacerdote, de la familia que nos está acompañando, porque esas gracias que nosotros pedimos para las personas, para los jóvenes que están recibiendo los sacramentos, realmente Dios se lo toma muy en serio, ¿sí? Y esa gracia que tú recibiste de experimentar el Espíritu de Dios y de escuchar claramente ese llamado, o sea, te lo consiguió alguien que está orando por ti. Em, y aquí vemos cómo cuando tú también nos compartes que Sor Narcisa es tu compañera de estudio, vemos cómo la pasión del Señor crucificado no es que se enseñe, hermanos, sino se va transmitiendo, ¿verdad? Es una vida que arde en el amor, en el querer encender a otras personas. Y yo pienso que el testimonio de estas hermanas, pues de abrazar la cruz, de abrazar la vida misma, se va transmitiendo y va contagiando a otras personas, porque tú ves la alegría, tú ves todo eso y te incentiva. Sor Verónica, si nos puede decir así en una frase pequeña, ¿qué significa para usted ser misionera de la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Per me essere missionaria della passione è tenere compagnia a Gesù, che nella carne dei fratelli e delle sorelle poter essere vicino per non lasciare nessuno soli nella sofferenza e appunto fare un po' mia quella fatica per poterla portare insieme. Dice que ser misionera es tener la compañía de Jesús, estar cerca de los hermanos y las hermanas que nos rodean, para así juntos compartir nuestras alegrías, nuestras penas y llevarlos al corazón de Jesús mismo. Amén. Démosle la oportunidad al Señor que a través de nuestro testimonio, en donde estés, hermano, de lo que estés viviendo, si tú eres estudiante, si eres profesional, que Cristo abre a través de tu vida, a través de tu servicio, a través del testimonio que das al que está a tu lado. Vamos entonces a pasar a nuestra sección número 4. El carisma vive hoy. Tierra de carismas, hoy sigue su andar, con manos que sirven, con ganas de amar. En cada camino su luz va a brillar. Bueno, queridos hermanos, como bien vemos, la cruz no es el final, sino al contrario, para el cristiano es el comienzo, es de donde nace la misión de cada uno de nosotros a lo que estamos llamados. Y vemos como esta comunidad de misioneras consagradas a meditar, a llevar esa espiritualidad de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en las diferentes realidades, en los diferentes sufrimientos, acontecimientos, ¿verdad? Inclusive en la misma exclusión, en las realidades de los jóvenes, de los matrimonios, en las parroquias, en las escuelas, vive hoy, está latiendo. Entonces queremos, hermanas, conocer, los hermanos aquí de Tierra de Carismas quieren saber cuál es esa labor evangelizadora social del día de hoy, ¿verdad? Especialmente en la provincia del Azuay. Así que nos gustaría saber también, bueno, no solo en el Azuay, empezamos preguntándoles dónde están presentes actualmente y en qué ambientes trabajan ustedes las misioneras. Bueno, nosotros estamos a nivel de la provincia del Azuay, en la Vicaría Natividad de María.
Nuestro obispo nos había pedido hace más de un año por allí que le acompañáramos en las comisiones. Estamos en la Comisión de Formación y Biblia y también estamos colaborando en la Comisión de Liturgia y Sacramentos. A nivel de nuestra parroquia, estamos colaborando en las comunidades que el párroco nos ha designado. Hemos creado el grupo de monaguillos, se están creando lo que es los coros con los niños, los jóvenes. También llevamos la comunión a los enfermos y visitamos a los enfermos que no pueden comulgar, les acompañamos frecuentemente con la oración. También acompañamos en lo que es la catequesis de adultos y de los niños, especialmente en los lugares donde hay escasez de catequistas. Y estamos creando también en algunos lugares los grupos de adoradores al Santísimo en las capillitas donde hay la reserva eucarística. Todo esto más detallado les vamos a dejar ahí un link para que puedan darle clic al enlace de un video que ellas prepararon en donde van explicando todo esto. Yo personalmente me quedé muy impactada cuando tuve la oportunidad de conocer allá la parroquia de la Natividad, ¿verdad? Ahí en Ponce, Enríquez, y ver la cantidad de monaguillos, hermanos. O sea, yo nunca había visto algo como eso. O sea, qué linda labor la que tienen, hermanas. Y también en el proceso también vi por ahí algunas fotos de danza con los niños. O sea, es una comunidad que trata de que las personas se integren, participen. Hay muchas formas de cómo lo podemos hacer. Muchos padres de familia nos dicen hoy día, no, es que nuestros hijos no quieren, les parece aburrido. ¿Qué le podríamos decir a estos jóvenes o a estos padres de familia para que ellos se motiven a que puedan ingresar a este tipo de actividades y que, por ejemplo, lo tienen acá, pero me imagino que lo tienen en las diferentes pues, comunidades que tienen aquí dentro del Ecuador y por fuera del Ecuador? Bene, in Italia abbiamo la casa madre dove appunto la cappella è sempre aperta per accogliere le persone che desiderano venire a pregare o anche per essere ascoltate, per condividere. Poi abbiamo qui nella casa madre e anche in un'altra casa poco distante l'accoglienza per persone malate e anziane. Qui nel paese della casa madre lavoriamo in una scuola dell'infanzia con i bambini e le loro famiglie, nella parrocchia con il servizio al catechismo, nell'aspetto liturgico, nella parrocchia anche con le varie esigenze che il parroco ci chiede. E abbiamo anche in una casa 2 sorelle che fanno servizio presso la casa del clero dove ci sono sacerdoti malati e anziani e poi una casa di accoglienza per giovani, soprattutto che per motivi di lavoro hanno bisogno di un'abitazione e quindi qui condividiamo insieme la vita quotidiana. In Italia quindi queste sono le realtà, poi siamo aperte a tutto quello che il Signore ci chiede, ci ispira, la collaborazione con le persone che magari alle volte vengono soprattutto anche a parlare, a essere ascoltate, perché c'è tanto bisogno di qualcuno che sia disponibile ad accogliere, ad ascoltare. E poi c'è ancora una realtà in Romania dove lavora Suor Elisabetta con altre 3 consorelle. Sono aperte 24 ore su 24 alle esigenze delle persone. In modo particolare lì c'è una casa per persone malate e anziane, quindi di assistenza, e poi il servizio alla parrocchia. Poi vengono accolte anche tante persone che vengono per fare volontariato per le varie necessità que se presentan cotidianamente. Muchas gracias, hermana Verónica. Escuchamos entonces a Sor Narcisa que nos traduce. Dice que
En Italia tenemos nosotros la Casa Madre. En ella acogemos a todas las personas que vienen a orar y a pedir consejo. También acogemos a los enfermos. Hay casas designadas para los adultos mayores, la escuela materna. En la parroquia siempre ayudamos y frecuentamos para colaborar con las actividades de la catequesis y en lo que el párroco nos haya encomendado. También tenemos y ayudamos en la casa del clero. Están las hermanas disponibles para los sacerdotes enfermos y ancianos. Están bajo nuestro cuidado. También tenemos la casa de los peregrinos, donde viven las personas refugiadas de la guerra o de cualquier otra dificultad. Ahí igualmente tenemos el centro de escucha y de acogida. En Rumanía se trabaja siempre las 24 horas porque tenemos un hospital una casa de ancianos, entonces se trabaja por turnos. Allí están siempre activos día y noche. Entonces, también las hermanas han tratado de ayudar en lo que es el apostolado en la parroquia, en la catequesis, los monaguillos, el servicio del canto y otras actividades en las que se requiera acoger a las personas que más necesitan en cualquier actividad. También han acogido a las jóvenes que son madres solteras o sufren de escasos recursos. Entonces a ellas les dan actividades por hacer, costuras y otras actividades para que puedan salir adelante con su familia. Qué increíble, como nos podemos dar cuenta, queridos hermanos, misión es misión, ¿verdad? Acompañan a la iglesia en las necesidades que ella tiene, que el arzobispo, que los obispos del lugar les van pidiendo y es variada, así que, o sea, todas las personas que de pronto alguna que tenga inquietud, pues pueda acercarse con ellas, pueda empezar un proceso como lo lleva Evita. Yo quisiera que me dijeran aquí en Ecuador, en dónde hay presencia y en qué otras partes del mundo. Ya sabemos que Italia, que es Casa Madre, están en Rumanía, en Ecuador. ¿Qué otras partes de Ecuador tenemos aquí? ¿En qué otras provincias o solo en el Azuay están? Estamos también en Moravia, en la cual también hemos dispuesto a nuestra casa que está allí para acoger a las personas refugiadas de la guerra de Ucrania. Entonces ahí también están las hermanas ayudando en lo que se puede. En lo que se puede. Sí, y también estamos en Loja, tenemos un centro de desarrollo infantil, las hermanas también colaboran dentro de las actividades de la parroquia, ahí ayudan en catequesis, en la comunión con los enfermos, igualmente acogen, tenemos una capillita de acogida para acoger a los grupos o cuando vayan ciertos grupos y hagan retiro dentro de ellas, también estamos disponibles en Loja. Gracias, hermana. Es chévere ir conociendo la actividad y como la entrega que tiene cada uno de ustedes. Si las personas tienen inquietud, si hay chicas, hay personas que tienen esa como espinita, como que están sintiendo el llamado del Señor, ¿cómo se comunica con ustedes? ¿Qué pasos tienen que seguir para poder contactarlas y para poder empezar un proceso de discernimiento? A nosotros nos pueden encontrar siempre aquí en el convento de Camilo Ponce Enríquez o también si alguna de las hermanas o de las jovencitas quiere encontrarse con la madre, también puede hacerlo en Loja, en la parroquia Divino Niño, también estamos allí y ahí también hay las hermanas que nos ayudan y acogen también a los jóvenes en el caso del discernimiento espiritual o cómo poder hacer para llegar también a formar parte de ser misionera de la Pasión de Jesús. Perfecto, me encanta. Entonces estamos súper claras y pues lastimosamente el tiempo va corriendo, se nos va entre las manos, como agua entre las manos y lo que nos queda es verles esa alegría, verles esa entrega que tienen cada una de ustedes en las diferentes misiones y bueno, saber que es a través de esa meditación, de ese compenetrarse con Jesús crucificado en su pasión que van moviendo y que van dándose, ¿verdad? Entonces a cada uno de todos los que nos han estado escuchando les agradecemos por acompañarnos, por permitir entrar al corazón de una comunidad
que nació en 1936, inspiración obvia del Espíritu Santo, pero que fue escuchada a través de Santa Margarita, la venerable Margarita, ¿verdad? Que está en ese proceso para llegar a los altares de la iglesia. Y bueno, hermanos, solo nos queda decir que en este tiempo en donde el sufrimiento se esconde o se anestesia, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo te dice para de sufrir, no sufra, ¿verdad? Ellas lo abrazan, nos recuerdan que la cruz, que la pasión de Jesús no es una derrota, ¿verdad? Sino que al contrario es una victoria por amor. Y pues invitamos a todos aquellos que tienen esa inquietud o que de pronto conocen de alguna persona y que ustedes hayan escuchado y digan, las misioneras de la pasión de nuestro Señor Jesucristo pueden ser esa respuesta para ese llamado que tiene esa chica, pues le puedan compartir esta información, también compartan este video, este enlace para que muchas más personas puedan ser bendecidas con todo lo que hablamos el día de hoy. Y bueno, nos encontraremos en una próxima emisión de Tierra de Carismas. Agradezco a cada una de ustedes por su tiempo, por acompañarnos, compartir todo eso que hemos escuchado y que pues el Señor siga bendiciendo abundantemente la comunidad. Y bueno, no se olviden de darle like, no se olviden de compartir el enlace y de encontrarnos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Chao, hermanas. Una voz en lo profundo, un susurro del Señor, un llamado que despierta corazones con ardor. En el silencio germina una historia de misión. Es el Espíritu que sopla y renueva la pasión. Tierra de caridad.